Esta semana nos enteramos de que el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy imputado por violación, frecuentaba sitios web para buscar señoritas, para buscar mujeres colombianas de entre 20 y 35 años. Algunos de ustedes podrán pensar que esto no importa porque se trata de un asunto de la vida privada de Monsalve, pero eso no es así y el mismo ministro de Seguridad, Luis Cordero, lo ha dicho. Puso en riesgo la función pública y no por nada la PDI está investigando si estos contactos de Monsalve podrían tener relación con redes de prostitución que podrían estar asociadas a su vez a otros delitos como la trata para la explotación sexual. Manuel Monsalve era el encargado operativo de la seguridad en Chile cuando todo esto pasaba. Manuel Monsalve debía ser temido por las organizaciones criminales, o al menos respetado. Manuel Monsalve expuso la función pública de seguridad que desempeñaba a una posible captura del crimen organizado y con eso nos expuso a todos. Tenemos clarísimo por qué Manuel Monsalve salió del gobierno. Lo que aún no sabemos y todavía el presidente Boric no responde es cómo diablos es que entró. Esa pregunta todavía subsiste y el contenido de la columna que publicamos aquí en FNM hace unos meses sigue plenamente vigente para exigirle responsabilidades al presidente de la República. En esa columna dejamos de manifiesto que el trabajo parlamentario de Monsalve demostraba no solo que carecía de idoneidad para el cargo, sino que había contribuido activamente a la violencia en la crisis de 2019. Los invito ahora a revisar el contenido de esa columna para exigir a sus parlamentarios una interpelación seria al presidente de la República, ya que la responsabilidad penal de Monsalve está a cargo de los tribunales, pero la responsabilidad política de lo ocurrido todavía está ahí dando bote. Sabemos por qué salió Monsalve, pero no sabemos por qué entró. Esto hay que seguir difundiéndolo. La semana pasada nos enteramos que el entonces subsecretario del Interior de Gabriel Boric, Manuel Monsalve, fue denunciado en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por el delito de acción que habría cometido en contra de una subordinada. Esos delitos que el propio Ministerio del Interior se supone está combatiendo día a día. Explicaciones se dieron, muchas y de todo tipo. Las dio el propio Boric, también la primera encargada de la seguridad en Chile, Carolina Toá, la puño en alto Antonio Orellana, Luis Cordero el degradado, porque con este caso perdió el Ministerio de Justicia, y también Eduardo Serna, recientemente nombrado director general de la PDI y que podría pasar a ser el breve. Y por supuesto, por último, y solo cuando le place, Camila Vallejo. Ella también dio explicaciones, se supone. Falta mucho por saber y existe mucha información hacia atrás en la historia de Manuel Monsalve que comunicar. Nos atrapamos en aristas, en tangentes y en algunos problemas laterales, si se quiere, que siendo relevantes pueden también alejarnos la mirada de otras cosas que empezaron a pasar coladas, que nunca se supieron realmente o que quizás no dimensionamos como se debía en toda su profundidad. ¿Quién es verdaderamente Manuel Monsalve? ¿Cómo es que llegó a la Subsecretaría del Interior? ¿Qué palabras le dedicó Carolina Toá en un momento importante para él? ¿Quién era la persona que estaba en parte a cargo de la crisis de seguridad en Chile? ¿Conocemos su verdadera historia o sus andanzas por el Congreso por más de 15 años? Hay mucho por decir acerca de Manuel Zacarías Monsalve Benavides, por eso haremos un intento. Veamos. Manuel Zacarías Monsalve Benavides es un hombre de 59 años, nacido y criado en la séptima región, en la región del Biobío. De ese lugar en todas sus primeras etapas de la vida. Su educación primaria la realizó en una escuela con número, como se dice, la Escuela Pública número 54 Rosita Renard de Coronel, y luego su educación secundaria también, en establecimiento con número, el Liceo Público A49 Antonio Salamanca Morales. En 1983, Monsalve ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y se titula, luego de unos cuantos años, de médico cirujano. Primer profesional de su familia y el único de 140 alumnos en su generación del liceo que ingresó a estudiar a la Universidad de Concepción. Ejerció como tal en la región, como médico cirujano, y en solo 8 años se convirtió en el director del Servicio de Salud de la provincia de Arauco gracias a la designación de la también socialista y expresidente de Chile, Michelle Bachelet Jeria. En 4 de esos 8 años de ejercicio previos a ser designado como director de servicio, Monsalve se desempeñó también como concejal socialista en la comuna de Los Álamos. Como director del Servicio de Salud de Arauco se mantuvo hasta julio de 2005, cuando asumió su primera carrera parlamentaria con éxito, la que sería la primera de 4 en total, porque Manuel Monsalve fue diputado por 4 periodos hasta que llegó al gobierno de la mano de Gabriel Boric. Estuvo entre 2006 y 2022 en el Congreso, 16 años de parlamentario, o sea, es un político profesional, de carrera, y episodios importantes de esa carrera
inéditos, los vamos a repasar en unos momentos porque son impactantes, pero antes unas cosas más. Monsalve fue diputado por el ex distrito 46, que reunía a comunas como Lota, Tirúa, Los Ángeles, Mulchen, entre otras. Estamos hablando de un distrito vecino del de la comuna de Renaico. Guarde este dato porque es relevante para lo que pasaremos a exponer a continuación. Manuel Monsalve es un socialista clásico, aparentemente, lo que hoy, para efectos de análisis político, parece que no importa demasiado, porque el momento que está viviendo ese partido no es precisamente de auge y, de hecho, quienes están haciendo las vocerías sobre la polémica en cuestión pareciera que buscan el hundimiento definitivo de su propio partido o simplemente se quedaron en otro momento de la historia de Chile. Me refiero a José Miguel Insulza y Camilo Escalona. Pero decíamos, Monsalve es un socialista clásico, aparentemente, que fue presidente del Partido Socialista en la provincia de Arauco y dirigente regional en el Biobío, y que en sus momentos de mayor brillo se desempeñó como secretario general del partido a nivel nacional y también jefe de la bancada parlamentaria socialista en su calidad de diputado de la República. El político socialista profesional cuenta con historia en el sur de Chile, con bastante historia ya. Y para esto me permitiré un paréntesis, porque parte de esta historia en el sur es relevante luego para episodios importantes de su vida unos 10 años después, que veremos en un momento, y también aparentemente para lo que estaría viviendo hoy. Veamos. Juan Carlos Reinao. Seguramente es un nombre que no le suena para nada, y de manera razonable, porque Reinao fue alcalde de una comuna pequeña, que no queda ni en la costa ni en la cordillera de su región, de más o menos 10.000, 11.000 habitantes. Reinao fue alcalde de la comuna de Renaico entre 2012 y 2023. Ganó las elecciones de 2012, 2016 y de 2021, pero hoy se encuentra en prisión preventiva tras ser imputado y formalizado por 4 delitos de violación, 3 de abuso sexual y aborto en contra de 5 mujeres entre los años 2006 y 2020. O sea, parte de esos delitos los habría cometido además siendo alcalde en ejercicio. Y se encuentra en prisión preventiva, no sin antes haber estado prófugo de la justicia cuando el juzgado de garantía de Cañete le decretó la medida cautelar en noviembre de 2023. Alcalde formalizado por múltiples delitos sexuales y prófugo. ¿Qué tiene que ver Manuel Monsalve en todo esto? Juan Carlos Reinao vivió en la casa de Monsalve entre 2007 y 2009, y 2 de los delitos que se le imputan a Reinao se cometieron durante su estadía en la casa de Monsalve. No estoy diciendo que los delitos se cometieron en la casa de Monsalve, porque eso no consta, sino solo que Reinao se hospedaba donde Monsalve en el periodo en que habría cometido 2 de los delitos en cuestión. ¿Qué hacía Reinao viviendo donde Monsalve? Lo que se dice es que el ex subsecretario lo habría acogido luego de que el exalcalde volviera a estudiar medicina en Cuba y no tuviera dónde vivir aquí en Chile. En agosto de 2024, nos trasladamos bastante en el tiempo, al tiempo presente, en agosto de 2024, o sea, un mes antes de que ocurrieran los hechos que tienen a Monsalve como imputado en una investigación por corrupción, el querellante en la causa de Reinao solicitó a la Fiscalía que el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fuera citado a declarar como testigo en la causa, atendida la cercanía que existía con Reinao. Y más específicamente, porque según relata el querellante, una testigo de la causa judicial en contra de Reinao habría declarado que Monsalve habría estado o presenciado encuentros a los que Reinao asistía acompañado de mujeres que rondaban los 18 años en situaciones opinables. Miren, esto es lo que dijo la testigo en la causa judicial. El subsecretario del Interior, don Manuel Zacarías Monsalve Benavides, que es médico cirujano, en la fecha de los hechos tuvo reuniones con Reinao Marilao, y este fue a su casa en Los Álamos en el vehículo Mitsubishi Lancer junto a una niña de a lo más 18 años, que ha declarado en la carpeta fiscal. Este testimonio, decíamos, motivó al querellante en la causa contra Juan Carlos Reinao a solicitarle a la Fiscalía que cite a declarar a Manuel Monsalve para preguntarle qué es lo que pasaba acá. Miren, oigamos al propio querellante. Es este testigo quien indica que Monsalve, aparentemente, había visto a Reinao Marilao en compañía de mujeres que rondaban la edad de 18 años en situaciones que al menos podrían ser opinables. Hay más. Una de las víctimas de Reinao, al describir el encuentro con el exalcalde y amigo de Monsalve y refiriéndose a los tragos que compartieron en un pub, dice esto, miren. Dice que
tuvo un efecto distinto a todas las veces que he bebido alcohol, porque de repente me empecé a sentir súper mal y me dio mucho sueño. Comencé a sentir un letargo. ¿Qué pasó con esa solicitud del creyente? Esta solicitud para citar a declarar a Monsalve en la causa de Reinao. Bueno, la Fiscalía de Biobío rechazó la diligencia solicitada, argumentando que ésta no aportaba ningún antecedente para el esclarecimiento de los hechos investigados. No se dieron más justificaciones que esa en su minuto para denegar la solicitud, y por tanto no quedó tan claro el descarte. Reinao vivió durante más de 2 años con Monsalve. 2 de los delitos que se imputan se habrían cometido durante ese periodo. Hay testigos que afirman que Monsalve presenció, o fue a su vez testigo también, de estos encuentros de cuestionable presentabilidad. ¿Por qué el descarte de su testimonio? ¿Solo porque era subsecretario? ¿Será que el fiscal que llevaba la causa quizás no quería meterse en problemas? No lo sabemos todavía. El asunto es que la fiscal regional de Biobío, que no lleva la causa, le solicitó un informe al fiscal a cargo para conocer los motivos del rechazo de la diligencia. Ese informe todavía no se ha publicado y quizás salga dentro de los próximos días, o más bien sea irrelevante, porque lo cierto es que luego de conocidos los hechos del 22 de septiembre, que motivaron esta denuncia por en contra de Manuel Monsalve, el querellante insistió y solicitó nuevamente la diligencia que le había sido rechazada. Y esta vez le contestaron rápidamente que se evaluará la pertinencia de citar al señor Monsalve Benavides en calidad de testigo. Está en evaluación, pero es altamente probable que Manuel Monsalve, además de ser imputado en una causa propia de evaluación en contra de su subordinada, sea citado a declarar en la causa de delitos sexuales múltiples del exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. Como se puede ver, el caso de Monsalve ha levantado alertas por muchos lados, son muchas aristas. Ha habido mucha polémica por el medio de transporte que utilizó Monsalve para ir y volver a Concepción y explicarle a su familia todo lo que estaba pasando. Estamos hablando de un avión de carabineros y en el gobierno nadie ha sabido explicar bien por qué. Toa dijo que Boric no le había instruido a Monsalve ir en transporte fiscal, pero un par de días antes, Cordero defendió el uso del avión fiscal, diciendo que, cito a Cordero, mientras esa persona, se refiere a Monsalve, mientras esa persona está en funciones, es una persona que tiene acceso a los medios institucionales para el desempeño de su labor. Yo acá no sé si cabría preguntarle al exministro de Justicia, hoy reemplazante de Monsalve en la Subsecretaría del Interior, si es que Monsalve se encontraba desempeñando su labor cuando viajó a Concepción. ¿Acaso poner en conocimiento a su familia, si es que eso fue realmente lo que fue a hacer, respecto de una denuncia de violación en su contra, eran tareas propias de su trabajo como subsecretario? Es como curioso. Cordero dijo también, estas son sus palabras, que el subsecretario Monsalve tenía que encontrarse el día jueves en la presentación de la ley de presupuesto. Por lo tanto, él tenía que estar y su traslado era evidente que debía ser oportunamente. Cabe preguntarle entonces a la ahora subsecretario si debía Manuel Monsalve estar presentando la ley de presupuestos en el Congreso, sabiendo Boric, Toá y él mismo de la denuncia que tenía en su contra. Esto es bien raro y es de esas cosas que lo hacen a uno desconfiar muchísimo acerca de las intenciones que tenía el gobierno para con el caso. ¿Realmente era pertinente que Monsalve siguiera su vida como subsecretario así como si nada? Se supone que Boric, al enterarse de la denuncia, le habría dicho a Monsalve que su cargo estaba en evaluación. Y ya que no se le despidió instantáneamente, ¿no habría sido adecuado suspenderlo al menos? A ver, nadie más allá de Monsalve podía presentarse en el Congreso y exponer un par de partidas del presupuesto de seguridad, no sé, a partir de una minuta o de un PowerPoint. ¿Tan escueto es el equipo que está a cargo de enfrentar el crimen organizado, la delincuencia y los problemas de orden público en nuestro país? O, al revés, ¿tan destacable es Monsalve? Miren, Carolina Toá, la ministra del Interior, tuvo cómo responder a estas preguntas que hacemos acá. Y ya vamos a ver esas respuestas, pero antes cerramos con lo último. Porque hay polémica también, porque desde la Fiscalía se informó que a la carpeta investigativa, la de la causa judicial que se sigue con Monsalve como imputado, a esa carpeta habrían tenido acceso un número indeterminado de funcionarios de la Fiscalía a lo largo de todo Chile en diversas regiones del país. Sin autorización, por supuesto. ¿Y por qué? ¿Qué hacen estos funcionarios humeando la carpeta investigativa? ¿Qué garantiza que alguno de esos funcionarios no esté traspasando información que no debe a personas que no debería tenerla? A ver, la carpeta tiene los antecedentes de la denuncia, tiene testimonio,
tiene los peritajes que realizó el servicio médico legal a la denunciante. En fin, parece que hay que recordarlo, que hay que decirlo. Por tratarse de la materia que se trata, en teoría, esta causa es secreta. Pero no tanto parece, porque pudo acceder el funcionario de la fiscalía que quiso. Y esto es como, entre comillas, divertido, porque se habla de un número indeterminado de funcionarios que habrían accedido, pero que estarían todos identificados. En fin, no es demasiado tampoco lo que se puede esperar. Otra cosa que también se cuestionó, que fue polémica, fue el hecho de que el director general de la PDI, Eduardo Senna, que lleva unos pocos meses en el cargo, le filtrara a Carolina Toá información acerca de la investigación. O sea, la puso en conocimiento de que existía una investigación por delitos sexuales en contra de Manuel Monsalve. De nuevo, repito, causa reservada. Y bueno, a propósito de esto, se dijo en el debate público que fue justamente esto lo que le costó el cargo y dejó en prisión preventiva a Sergio Muñoz. No me refiero al ex ministro de la Corte Suprema, sino al ex director general de la PDI. Por esto cayó en prisión preventiva, por filtrar información de causa reservada al abogado Luis Hermosilla. Pero, en fin, fuera de todo eso, lo curioso es que Eduardo Senna y Carolina Toá no están tan alineados respecto del tipo de información que habría entregado el primero a la ministra. Porque, decíamos, Serna ha declarado que le comunicó a Toá que se estaba siguiendo una investigación en contra de Monsalve por delitos sexuales. Sin embargo, según Toá, Serna le entregó información sobre la denuncia misma, o sea, el contenido de esta, y que Monsalve también había mandado a la PDI a revisar las cámaras del Hotel Panamericano, donde pasó la noche con la denunciante. En fin, quiero seguir con la historia de Manuel Monsalve y salir de esto, porque miren, todas estas son circunstancias y elementos que rodean el caso del ex subsecretario. Son elementos, aristas que tendrán que ir aclarándose con la investigación y gatillando las responsabilidades que sean necesarias. O sea, eso es al menos lo que se espera. Y más importante que si se usaron o no recursos fiscales en el viaje, si la información filtrada fue un antecedente o varios, o si la carpeta investigativa la vieron 5 o 10 funcionarios de fiscalía. Más importante que todo eso es que aquí tenemos a una funcionaria que denuncia haber sido por un subsecretario del Interior de Chile. Eso es lo que, por sobre todo, tiene que avanzar y esclarecerse eficaz y rápidamente. Y respecto a lo cual, siendo la carpeta investigativa y sus diligencias secretas, mucho no se puede decir aquí. Por eso, hagamos un ejercicio. Dejemos de lado estos elementos aristas que rodean el caso y dejemos en stand-by la acción misma para centrarnos en una cuestión que no requiere ser analizada con todos estos antecedentes que ya comentamos. Me refiero al subsecretario borracho. ¿En manos de quién estábamos y estamos en materia de seguridad? Porque, insisto, la investigación va a seguir su curso y aclarará, espero, todos esperamos, aclarará todo lo que pasó con Monsalve y la denunciante. Pero hay una cuestión, como pocas, en las que hay claridad y que no ha sido desmentida por nadie. De hecho, ha sido confirmada por las partes. La noche del 22 de septiembre de 2024, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que en ese entonces, además, se desempeñaba como ministro del Interior subrogante debido a la ausencia del país de Carolina Toá, andaba borracho por Santiago Centro en Uber y sin protección de sus escoltas, al punto de no recordar al día siguiente lo que había pasado la noche anterior y al punto también de ausentarse de la conferencia de prensa que él mismo lideraría en el segundo piso de la Dirección General de Carabineros de Chile para hacer un balance policial del fin de semana largo del 18 de septiembre en el que se cometieron 37 homicidios. Eso que le acabo de decir es un indesmentible, es un dato. No estamos hablando del Ministerio del Deporte en que usted tiene que organizar unos panamericanos, sacarse fotos con deportistas buena onda y hablar del día de la bicicleta y, no sé, la comida sana. No es tampoco el Ministerio de la Mujer, en que usted tiene que indignarse, declarar mucho y obtener pocos resultados. Y indignarse sobre todo si quienes están siendo cuestionados tienen un sello político que disgusta. No es tampoco la Secretaría General de Gobierno, la vocería, en el que se habla cuando convenga y cuando venga en gana, la verdad. No es ninguno de esos, no. Estamos hablando del Ministerio del Interior y de uno de sus cargos operativos, como lo es el de subsecretario del Interior, del encargado de la seguridad pública, del crimen organizado, de la delincuencia común y del orden público. Este dato indesmentible, que
a mi juicio, construye razón suficiente para haber echado a Monsalve, lo tuvieron Boric y Toá el día martes 15 de octubre, y aún así decidieron mantenerlo en el cargo. ¿Qué es lo que ha explicado Toá al respecto? Miren, consultada acerca de la situación de Monsalve y los cuestionamientos sobre la demora en la actuación, Toá dijo lo siguiente. Cuando tú de la nada, de un momento a otro, subsecretario Monsalve, con todo el rol que tiene, con todo el peso, sabes que hay una denuncia, bueno, hay que recabar antecedentes, hay que echar a andar un sumario, hay que buscar un reemplazo. Quiero hacer énfasis en esto. La Subsecretaría del Interior no es un cargo cualquiera, que se puede dejar un subrogante o que se puede nombrar una persona, ahí vamos viendo. Todo el peso de Monsalve, todo su rol. Pucha que tiene que haber sido valioso Manuel Monsalve. Emborrachándose un domingo y no llegando al trabajo el lunes era incluso mejor opción que una subrogación o una persona de interino entre él y el definitivo. Resulta que, y no nos habíamos dado cuenta, resulta que teníamos a la crème de la crème en la Subsecretaría del Interior. El mejor para esa posición era irreemplazable, único, MVP, era GOAT Monsalve. Miren, ironía aparte, yo la verdad es que no sé cómo cresta llegó Manuel Monsalve a Interior. O sea, más que no saber cómo es que llegó, no sé qué méritos tuvo para acceder al cargo en lo que a seguridad se refiere, en lo que le tocaba. Porque miren, sigamos conociendo a Manuel Monsalve. Aquí en FNM revisamos los 250 proyectos de ley en que en su cargo como parlamentario durante 16 años, Manuel Monsalve tuvo participación ya sea como autor o firmante. Y la verdad es que de esa revisión los resultados son de no creer. Uno esperaría que en todo ese tiempo el destacado Monsalve hubiese sido un segurito, el monotemático de la cuestión, o al menos el que de cuando en cuando estaba insistiendo con el tema seguridad. Digo esto para haber llegado después a la Subsecretaría del Interior con Gabriel Boric con cierto backup, con espalda. Eso es algo que uno podría haber esperado al revisar para atrás Manuel Monsalve. Pero, ¿qué nos encontramos realmente de esta revisión? ¿Qué tal la agenda de seguridad de Monsalve? Miren, escuchen bien, solo un 1,6% de sus proyectos de ley pueden ser asociados estrictamente a seguridad y combate a la delincuencia. Son solo 4 de 250 proyectos de ley en los 16 años que estuvo en el Congreso entre 2006 y 2022. Ninguno terminó definitivamente en ley. Y realmente el aporte de esos proyectos, en términos de seguridad y combate a la delincuencia, o su relación con estos temas, en caso de que hubiesen avanzado siquiera, hubiese sido bastante relativo, bien tangencial. Pero insisto, ni siquiera es que llegaran a ser ley. Con estos 4 proyectos me refiero a uno en 2015, 2 en 2018 y otro más en 2019. El primero, para reservar una porción del espectro radioeléctrico para que sea utilizado por organismos de seguridad pública y de emergencia. Ya, ok. El segundo, para regular el uso de cámaras y registros audiovisuales por parte de las policías en sus actuaciones. El tercero, que creo podría ser el de mayor aporte, fue para modificar el Código Penal en lo relativo a la regulación del delito de asociación criminal. Ya, como les decía, mayor aporte, pero no nos volvamos locos tampoco. Se trató de 3 artículos pichiruchi, con una regulación que quedaría desactualizada rápidamente y con modificaciones de penas más bajas que las de hoy. En fin, y el cuarto proyecto fue uno que buscaba establecer normas de protección en favor de funcionarios de carabineros que denuncien irregularidades y faltas al principio de probidad. Les repito, ninguno llegó a ser ley, y si es que lo hubieran logrado, bien discutir el aporte, salvo por el relativo al delito de asociación criminal muy tangencial en los proyectos. Y a eso además se le suma el hecho de que no solo no andara de segurito promoviendo prolíficamente proyectos en materia de seguridad y combate a la delincuencia, el narcotráfico y control del orden público, sino que, de hecho, Monsalve era autor y firmante de proyectos en la dirección totalmente contraria. Miren, Boletín número 6197-07 de noviembre de 2008. Proyecto de ley para derogar la ley antiterrorista. O sea, un proyecto para acabar con esa ley, como siempre se ha querido desde la izquierda, que se acuesta con las orgánicas radicalizadas de la Araucanía y Arauco. Sigamos, 6 años después insiste con lo mismo. Boletín número 9477-07 de agosto de 2014. Nuevo proyecto de ley para derogar la ley antiterrorista. Esta vez con nuevos compañeros de ruta, con Vallejo, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez y otros más. Luego, en noviembre de 2016, boletín número 10971-07,
proyecto de ley para restringir la competencia objetiva de los tribunales militares, o sea, para limitar aún más el campo de acción de la justicia militar. Año 2020, año en que Manuel Zacarías Monsalve Benavides se emborracha, esa vez con el espíritu de octubre de 2019. Veamos, primero, en enero de 2020 presenta el siguiente proyecto de ley. Boletín número 1329-07, destinado a lo siguiente: modificar el derecho de reunión, denominado en la época como derecho a manifestarse, para eliminar la necesidad de obtener autorización previa para llevar a cabo manifestaciones, y además para prohibir a las fuerzas de orden y seguridad pública, por regla general, el uso de armas o dispositivos de disuasión de manifestaciones en contra de manifestantes. Eso, y en paralelo, un par de semanas después, presentaría otro proyecto de ley, boletín número 13298-07, para incorporar un procedimiento de inhabilitación del presidente de la República por impedimento físico o mental. La causal ya existía, pero estos parlamentarios querían especificar el procedimiento para llevarla a efecto. Todo esto en el contexto en que se buscaba disputar la capacidad de Sebastián Piñera para conducir el país. Recordémoslo, estábamos en pleno apogeo del espíritu de octubre. Violencia, irracionalidad, ira, etc. Todo lo cual además desató un proceso constituyente, y para lo cual Monsalve también tendría ideas que aportar. Veamos. Septiembre de 2020, boletín número 13783-07. Monsalve presenta un proyecto de ley para que los acusados por delitos de la Ley de Seguridad del Estado pudieran votar en los plebiscitos de entrada y salida del primer proceso constituyente. O sea, un proyecto para que los denominados presos de la revuelta, acusados por actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad pública, que destruyeron y dañaron instalaciones de servicios públicos o utilidad pública, como el metro, por ejemplo, o que cortaron calles, plazas y caminos, pudieran votar por la prueba en 2020 y en 2022. Porque, claro, eran sus presos. Lo utilizaron como carne de cañón, de goma, para promover su agenda política de revolución y degradación. Este proyecto de ley, Monsalve lo presentó junto con Carol Cariola, con Maya Fernández, la actual ministra de Defensa de este gobierno, con el diputado pececito, Jorge Brito, y con la octubrista infaltable, Pamela Giles. Estos tres proyectos no lo fueron todo ese año 2020. Y para el último que voy a comentar, quiero tomarme un poco más de tiempo, porque está relacionado con lo que señalábamos al principio, relativo a la relación de amistad de Manuel Monsalve y Juan Carlos Reynao, el exalcalde de Renaico, formalizados por delitos de abuso sexual, violación y aborto en contra de 5 mujeres. A ver, Juan Carlos Reynao, decíamos, vivió en la casa de Monsalve durante 2 años, en los que habría forjado un vínculo importante con el ex subsecretario Monsalve. Reynao fue parte de la Coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, esta organización terrorista fundada en 1998 y que solo entre 2018 y 2022 se autoadjudicó 158 atentados, afectando a 43 comunas a lo largo de 6 regiones del país. Bueno, además de eso, de ser miembro de la CAM, Reynao fue presidente de la Asociación de Alcaldes Mapuche y en dicha calidad, siempre, dicen, ocupó un rol de una especie de mediador entre indigenistas procesados o condenados por la justicia y los sucesivos gobiernos. Operó para recalificar querellas que se habían interpuesto en contra de 2 mapuches por la quema de iglesias en el sur, mapuches que luego resultaron condenados, e intervino también en huelgas de hambre de indigenistas en las cárceles. Esta práctica muy usual que han usado los miembros de las orgánicas radicalizadas para instrumentalizar el sistema penitenciario y obtener un tratamiento privilegiado en su estadía en las cárceles o, en el mejor de los casos, su salida. Y, bueno, ¿qué tiene que ver Monsalve con todo esto, además de la relación de amistad que lo une a Reynao? Miren, el asunto es que semanas antes de que Boric asumiera en marzo de 2022, pero habiéndose ya nombrado el gabinete, se empezó a comentar que, dado los vínculos que sostenía Monsalve en el sur, entre ellos Reynao y Adolfo Millabur, podía, como subsecretario de Interior, ser un buen activo para tratar la situación del mal llamado conflicto en la macrozona sur. Poder echar mano a sus redes en el Gualmapu y hacer algo por la cuestión, vaya a saber uno en qué dirección. Y a esto que se comentaba en ese entonces yo quiero agregarle algo que, visto ahora, con todo lo que ya sabemos, me parece a mí una prueba de esto que se sostenía en febrero de 2022 sobre el rol que podía ocupar Monsalve en el gobierno. Y es que en agosto de 2020, dos años antes, Monsalve presentó un proyecto de ley que buscaba que aquellos privilegios que los dirigentes de las organizaciones indigenistas perseguían y persiguen mediante la huelga de hambre, y por los cuales Reynao mediaba, fueran concedidos por la propia ley como derechos, algo así como derechos.
Paréntesis, no olvidar tampoco, años atrás Monsalve y Carolina Toá fueron desalojados, sacados a la fuerza de la cárcel de Temuco por sumarse a la huelga de hambre iniciada por 38 reos de las organizaciones radicalizadas. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! ¡Liberar! ¡Liberar! ¡Al mapuche por luchar! Cierro el paréntesis y vuelvo a lo que estábamos. Hace 4 meses, y habiéndose cumplido en ese entonces 2 meses desde que asesinaron a 3 carabineros en la ruta P72, publicamos en FNM una columna relativa a la situación de Yaitul y el recurso de nulidad que interpuso para desechar la condena reciente a 23 años de cárcel. Nos referimos también al comienzo del juicio oral en contra del clan Ancalaf, ese grupo de activistas indigenistas radicalizados que secuestraron y torturaron a 2 personas en Coyipulli hasta asesinar a uno de ellos. Y tratamos también en esa columna el proyecto de ley que les quiero comentar ahora. Quizás muchos de ustedes la vieron, probablemente con menos atención y foco, porque no fue el énfasis en ese momento y era otro el contexto. Pero, como decíamos recién, con todos los antecedentes que se tienen ahora a la vista, parece adecuado referirnos al proyecto de ley de Monsalve para establecer privilegios penales y procesales en favor de indigenistas. Veamos. Boletín número 13715-17, agosto de 2020. Proyecto de ley presentado en el año 2020 y cuya tramitación quedó radicada en la Comisión de Derechos Humanos, firmado, como decíamos, por Manuel Monsalve. ¿Qué buscaba en particular el proyecto de ley de Monsalve? Que mediante modificaciones a la ley antiterrorista, el Código Penal y el Código Procesal Penal, los privilegios que los dirigentes de las organizaciones indigenistas perseguían y persiguen con la huelga de hambre, se otorgaran por la propia ley como especie de derecho exigible. Me refiero a los traslados a centros penitenciarios menos estrictos, permisos de salida, a las liberaciones anticipadas, el cumplimiento de las penas no en cárceles, sino en verdaderos clubes sociales o de campo, etc. Eso a modo general, antes de entrar en detalle. Y en el proyecto, más concretamente, en la fundamentación del proyecto de ley, los redactores, entre ellos Monsalve, reivindicaban a los que ellos consideraban como presos políticos mapuches, los PPM, y por tanto, merecedores de derechos procesales y carcelarios especiales. Veamos algunos. Sergio Levinao Levinao, Juan Queipul Millanao, Víctor Yanquileo Pilquimán, Freddy Marileo Marileo, Reinaldo Penchulef Sepúlveda y por supuesto Celestino Córdoba. Presos políticos mapuche. Víctor Yanquileo, un delincuente, condenado en 2019 a 21 años de cárcel por delitos como robo con violencia calificado, porte ilegal de armamento de guerra, porte ilegal de municiones y lesiones a carabineros tras el asalto a una caja de compensación en Galvarino, donde tomó a personas inocentes como rehenes junto a otros 3 terroristas. Reivindicado por el entonces diputado Monsalve y compañía, pero también al mismo tiempo por la resistencia mapuche lafkenche, que es la principal sospechosa del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. Freddy Marileo Marileo, otro delincuente, condenado a 15 años de cárcel por un doble homicidio perpetrado con un fusil de guerra en Ercilla, en contra de 2 personas, también mapuche. ¿Y por qué? Porque trabajaban en forestales, Yanacona. Marileo es un preso reivindicado por el diputado Monsalve y compañía, y la Huaychana Ucamapu, la UAM, otra orgánica radical que ha perpetrado atentados en más de 4 regiones del país y que desde su aparición se ha autoadjudicado el incendio y la destrucción de 12 templos religiosos, 10 de ellos católicos y 2 evangélicos. Celestino Córdoba, un asesino, condenado a 18 años de cárcel por el delito de incendio con homicidio del matrimonio Luxinger-Macay. Esta era la calaña de delincuentes que el proyecto de ley de Monsalve buscaba beneficiar y se jactaban expresamente de aquello, como mostramos recién en pantalla. Pero en fin, en concreto, miren lo que buscaba el proyecto. Primero, buscaba modificar la ley antiterrorista, de nuevo la carga contra la ley antiterrorista, buscaba modificarla en el siguiente sentido. Para los efectos del numeral 5 del artículo 2 de la ley número 18.314, en ningún caso será constitutiva de asociación ilícita terrorista una organización que persiguiere una reivindicación territorial cuya legitimidad fuera reconocida por el derecho internacional. O sea, los autores del proyecto de ley querían excluir a priori de la calificación de asociación terrorista a organizaciones como la CAM, la UAM, la Resistencia Mapuche Lafkenche y otras. ¿Por qué a priori ciertas organizaciones debían ser excluidas? No lo sabemos. ¿Por qué la reivindicación territorial era causal suficiente para ser excluido de esa categoría? Tampoco. ¿Por qué no pensarlo a la inversa? Es decir, que justamente esa reivindicación territorial y sus acciones derivadas son el motivo para calificarlas como tales, como terroristas.
Y bueno, y en el caso descabellado de que la reivindicación territorial pudiera constituir una causal de exclusión para ser catalogado como organización terrorista, ¿por qué la legitimidad de la cuestión debía estar dada por el derecho internacional y no el nacional? En fin, eso como definición primera, porque luego de asentado aquello, el proyecto de ley de Monsalve establecía todo tipo de privilegios procesales en las distintas etapas. Primero, en etapa de la investigación, se buscaba ordenar al juez a que, en caso de que estuviera frente a un imputado indígena o autoridad ancestral o espiritual de un pueblo indígena, deba considerar los usos, costumbres y cultura del imputado a la hora de analizar las medidas cautelares que podría aplicarle, debiendo preferir ciertas medidas cautelares por sobre la prisión preventiva. O sea, en simple, Monsalve y compañía querían obligar al juez a que frente a un imputado indígena aplicara preferentemente medidas cautelares menos lesivas que la prisión preventiva, como el arresto domiciliario, la firma mensual, el arraigo, la prohibición de acercarse a la víctima, etc. ¿Y por qué? Por ser indígena. Pasada la etapa de investigación, los privilegios seguían. Para el caso en que se deba condenar a un indígena o a una autoridad ancestral o espiritual de un pueblo indígena, el juez debería preferir la aplicación de penas sustitutivas antes que las penas privativas de libertad. O sea, nuevamente, con el proyecto se buscaba que, en caso de que el imputado, ahora condenado, fuera indígena, se debería preferir la aplicación de penas distintas a las de cárcel. Y aún en los peores casos para el imputado condenado, también habían beneficios. Si el tribunal debía aplicar penas de cumplimiento efectivo a un indígena o a una autoridad ancestral o espiritual de un pueblo indígena, podría determinar que la mitad de la pena se cumpliera fuera del establecimiento carcelario. En fin, miren, entré en detalle con este proyecto de ley y reiteré cosas que habíamos señalado en esta columna en junio de este año para ilustrar un punto, y es algo bien concreto. ¿Qué diablos estaba haciendo Monsalve en Interior? ¿Cómo diablos llegó Monsalve a Interior? ¿Y cómo diablos es que no había reemplazo inmediato para Monsalve después de que se supo de sus andanzas de borracho en Santiago Centro, su denuncia de y la revisión de cámara? ¿Cómo es que Toá o Toti Orellana pueden recurrir a ese tipo de explicaciones? Y más preocupante, si Monsalve era la supernova de la subsecretaría, ¿qué quedaría para las alternativas o el resto del equipo? A ver, quizás este cuestionamiento puede sonarles a ustedes extemporáneo, de otro momento, quizás más apropiado para el momento en que Monsalve fue seleccionado para este cargo en 2022. Muchos pueden pensar eso ahora y pueden tener razón. Lo cierto es que lo que se intenta ilustrar es que quizás, y aquí hablo por mí, no dimensionamos con toda la profundidad que se requería a quién teníamos realmente en el segundo puesto más importante para hacer frente a la crisis de seguridad, crimen organizado y orden público. Y preocupante además es que contara y cuente con el respaldo de quienes hoy se mantienen a cargo de dicha crisis. Manuel Monsalve Benavides es quien declaró a fines de 2022 que no existía amenaza real con el Tren de Aragua en Chile. Hoy, hace unos días, y gracias a un artículo de Carlos Vaso en El Mostrador, se revelaron transcripciones de audio en que se describe la dramática instalación de la banda venezolana en Arica. Una vecina, una ariqueña, llama a Carabineros y describe desesperada el evento. Por favor, se pueden apurar, están baleando todas las casas, les dice a Carabineros, refiriéndose a los miembros del Tren de Aragua. No tengo el tiempo para más, pero las transcripciones son dramáticas. Manuel Monsalve es quien, a comienzos de este año, decretó la desarticulación de la banda dominicana Los Trinitarios tras un operativo policial en Cerrillo. Lo cierto es que, semanas después, nos enteramos, por supuesto, que la banda de 30.000 miembros a nivel mundial contaba con otros centros de operaciones en Santiago y además opera en nuestras cárceles en conjunto con otras organizaciones. En fin, la crisis de seguridad de la mano del crimen organizado y el narcotráfico se agudiza día a día. Son muchas las bandas y organizaciones: Tren de Aragua, Los Pulpos Peruanos, Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa de México, Los Melián, Primer Comando de la Capital, bandas chinas como Bang de Fujian, operando conjuntamente con venezolanos y colombianos, en fin. Noticias brutales no paran de llegar. La que contábamos recién, el motín en el Repas, que dañó cerca del 80% de las celdas recién remodeladas, la llave maestra en manos de un reo importante del Tren de Aragua, el intento por dinamitar la cárcel de Arica a principios de año, el recorrido del dinero sucio de los pulpos desde el norte de Perú hasta el centro de Santiago.
los carabineros que formaban parte de una célula del Tren de Aragua y el otro grupo de carabineros también que habría estado involucrado en el mega robo a Brinks, en fin. Y esas son las cosas más públicas. En FNM nos llega información impactante de dentro y fuera del país, mucha de la cual no podemos revelar así como así por temas de seguridad. Y es acerca de casos de corrupción funcionaria en las cárceles que son de máxima gravedad, de la utilización de submarinos para transportar toneladas de droga a Europa, de las organizaciones que realmente controlan las cárceles, que no son las que se dice que son, del real nivel de amenaza a la que están sometidos los fiscales en el norte y el tipo de medidas de seguridad con las que se mueven. En fin, una crisis más o menos grande. Y de todo esto alguien debía estar haciéndose cargo. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.